Ale, orduan, 11. puntura pasatuko gara, kasu honetan, 11. eta 12. be eztabaidatu batera egingo doguz, eta gero bozkatu egingo doguz banan-banan. 11. puntuan, arduraldi esklusiboa daramaten karguak zehaztea eta horietako bakoitzaren ordainsaria ezartzea. Eta 12. puntua, udaltalde politikoen esleipenak eta kide anitzeko organoen bilkuretara joategetiko kalte ordainak zehaztea. Lehenengo Josune mesedez, azalpen bat gure proposamena aurkezteko. Bueno, lo primero quiero explicar cómo se ha hecho la propuesta y cómo se hizo llegar desde el lunes pasado a todos los portavoces de los partidos políticos, porque eso es el jueves de la semana pasada. En realidad se han publicado ya con respecto a esto bastantes cosas y quería aclarar desde el principio que esto no solo no se ha hecho a puerta cerrada y es una decisión que hayamos tomado a puerta cerrada, sino que fuimos a la Junta de Portavoces, se llevó la información. Yo personalmente me encargué de repartir a todos los portavoces políticos las hojas que están ahora a disposición de cualquier persona, en donde estaba perfectamente explicado cuáles eran todas las liberaciones, los importes de los salarios, tanto de alcaldía, de teniente alcalde. Por lo tanto, quiero ser muy clara en el tema de la transparencia. Hemos tenido total transparencia de ser nosotros los que directamente a los portavoces les dijimos cada uno de los importes salariales. Es decir, lo que no voy a admitir son mentiras con respecto a cómo hemos hecho las cosas. Se os ha trasladado esas cantidades y he de decir que si la Junta de Portavoces se fue a las 9 de la mañana, yo no había salido todavía del ayuntamiento y ya estaba la noticia en el DOT. Es decir, o teníais el artículo escrito con anterioridad o corristeis mucho a poner esa cifra en el artículo, porque prácticamente no dio tiempo a que yo pusiera un pie en la calle cuando ya estaba esa cifra. Cifra dada por nosotros. No la habéis encontrado en ninguna documentación del Pleno, sino que fuimos transparentes, la compartimos con vosotros y se hizo una propuesta con una fecha bien clara, que era fecha de entrega de propuestas por parte de la oposición este lunes. El lunes a las 10 de la mañana, que es la fecha que se dio, no teníamos ni una propuesta de ninguno de los partidos de la oposición para cambiar la que nosotros habíamos hecho. Se hace bastante raro que os dediquéis a sacar noticias en donde lo único que se extrapola es uno de los salarios y se hacen comparaciones exclusivamente populistas y lo que no ha habido es una sola propuesta de cambio de esas cantidades, de porcentajes diferentes, tanto para Gobierno como para oposición, porque hasta este momento no hemos recibido ninguna propuesta y quede claro que las propuestas eran hasta el lunes a las 10 y el plazo estuvo bien claro y facilitado a todos los portavoces. Con respecto al salario, que lo voy a repetir, aunque ya os habéis encargado de que todo Durango lo sepa, 77.928,90 es el salario que este equipo de Gobierno propone para la alcaldesa y es un salario que entra dentro de lo que está fijado por EUDEL. EUDEL, que es la asociación de todos los municipios, en donde cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos, inclusive la vuestra, que me consta que H. Bildu pues ha querido tener la presidencia de EUDEL, pero bueno, durante la anterior legislatura EUDEL fue la referencia para muchísimas cosas, pero ahora cuando vamos a hablar de salario queremos ir al populismo y a los salarios que anteriormente se fijaron y no a lo que tenemos en EUDEL, que además he de indicar que no se ha hecho en el rango que corresponde a los habitantes de Durango, sino que queriendo precisamente contener ese gasto, lo que hemos hecho es ir a un rango inferior, el que corresponde como máximo a los habitantes de poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Con respecto a los tenientes alcaldes, la propuesta era en un 20% menos, que son 62.343,12, y el resto de concejales, incluido nuestro liberado del Gobierno también, es un 30% menos. He de recordar que en el anterior RON esto no era así y que por parte del anterior equipo de Gobierno lo que se pretendía era que la oposición realmente cobrara menos que los liberados de Gobierno y nosotros nos ha parecido lógico mantener que todas las liberaciones, independientemente de que al final quedan altas, sean de la misma manera y que hasta el momento tampoco hemos visto que nadie de la oposición, ni H. Bildu, ni PP o Herrera en Escubidea, se hayan acercado diciendo que su liberación fuera excesiva y que proponían una cantidad menor. Tampoco hemos recibido ninguna propuesta de donación ni de ninguna cantidad
que realmente está abierto a que cualquiera que considere excesiva la cantidad que nosotros hemos establecido, pues bueno, que pueda hacer una donación al ayuntamiento, que desde luego la agradeceremos. Podríamos haber dejado a la oposición con un salario inferior y hemos considerado que no era lo adecuado y mantenemos lo que ya cuando nosotros hicimos la propuesta en el anterior RON decíamos. En cuanto al tema de dietas, hace más de una década que las dietas no se actualizaban y ello incluye comisiones, asistencias a órganos y a plenos. Para nada se paga el trabajo previo que todos los concejales de este ayuntamiento van a tener que hacer, pues tanto para preparar esas comisiones, para plenos y demás. Esa ligera subida sería que en la Junta de Portavoces sería 60 euros, 75 las comisiones y 120 euros el pleno. Absolutamente todos los concejales no liberados, en los que me incluyo, las cantidades van a ser exactamente las mismas. Por lo tanto, esta subida es igualitaria y lineal. No hemos establecido, por más que por parte de la oposición se haya preguntado a ver si las presidencias de comisión, en concreto preguntando, porque sería yo la única que cobraría como presidencia de comisión si se ha subido, pero no, que se quede todo el mundo tranquilo, que es exactamente igual la cantidad que va a cobrar cualquier concejal en esta corporación, yo incluida, igual que todos los de la oposición. Sí que quiero destacar que ser concejal la mayoría de las veces implica perder dinero porque supone muchísima dedicación, no solo en estas comisiones, sino en muchísimas cosas. Todos los que estáis aquí lo veréis, yo lo he visto en la anterior legislatura y entonces quiero poner en valor estas dietas. No para nada van a pagar el precio de lo que realmente tiene que ser, pero sí que creo que, independientemente de que asciende el gasto, nos tocaba como equipo de gobierno dignificarlas un poco, que para nada va a ser lo que como concejales se va a hacer, pero bueno, tocaba aumentarlos un poco y hacerlo algo más digno. Nada más. Eskerrik asko Josune, irekiko dugu ronda bat alderdi politikoek beraien iritzia edo azalpenak emateko. Alderdi Popularrarekin hasiko gara, Partido Popular. Sí, bueno, una breve valoración de esta cuestión. Y, bueno, me adelantaré un poco más allá de la documentación que habéis entregado desde hace ya tiempo, que todos la hemos leído, todos la hemos estudiado y no la voy a repetir. Pero quiero decir que a veces lo barato sale caro, o lo caro puede salir barato, según, porque hay que dejar claro que el populismo de reducirse el salario hasta unas cifras pues poco menos que no corresponden a la de una persona con una responsabilidad, sea la administración pública o la privada, de gestionar cientos de trabajos de personas, millones de euros, y la vida, y tomar decisiones sobre la vida de los 30.000 durangueses y duranguesas, pues creo que eso todo el mundo sabe que se llama populismo. Entonces, claro, eso da un titular fácil ahora. Del mismo modo que aprobar un reglamento orgánico municipal en el último pleno del mandato pasado para que se lo trague el Gobierno entrante. Es un poco lo mismo. Lo habéis intentado en otros municipios, en alguno como Elorrio, por ejemplo, el Pleno rechazó la bajada del sueldo del alcalde Nico Moreno, para hacer la misma jugada cuando entrase una alcaldesa nueva de otro gobierno. En este caso, el sueldo de la anterior alcaldesa yo considero que ha sido un sueldo carísimo. Ha sido una alcaldesa aparentemente barata, pero carísimo. ¿Por qué? Pues porque si vemos el sueldo que ha cobrado por lo que ha hecho, al final cogemos la lista de cuestiones de su programa electoral y de promesas incumplidas, ni ambulancia medicalizada, ni mejora de la hostelería y el comercio, ni mejora del empleo, un empeoramiento atroz de la seguridad. Las condiciones laborales de los empleados públicos, ¿cómo están? ¿Cuántos están en huelga? ¿Cuál es la situación de la Policía Municipal, de los trabajadores de los polideportivos? Por lo tanto, ese salario, el que tenía la anterior alcaldesa, era un salario carísimo, elevadísimo para lo que hizo. La nueva alcaldesa ha tomado una decisión que veremos con el tiempo si es alto o es caro. Ojalá sea barato, lo veremos. Pero yo, desde luego, no voy a entrar en el juego populista de Bildu, que ya he intentado en otras comisiones. Y respecto al salario y al gasto total del Gobierno, resulta que se baja el salario, pero contrata más personas. Por lo tanto, el cómputo del gasto global del Gobierno anterior es mayor que el del Gobierno actual. Y además, otra cuestión, que siempre se llena la boca a Bildu
de pluralismo político, de dar oportunidades a la oposición, cuando están ellos en la oposición, efectivamente. Pues bueno, es de agradecer que todos los portavoces de la oposición tengamos la posibilidad y la oportunidad de trabajar por los durangueses desde otro punto de vista diferente al del Gobierno. Yo veré si acepto o admito ese salario. En mi caso, puedo decir con toda tranquilidad que va a ser el salario más bajo que he cobrado en toda mi vida, tanto en la empresa privada como en la pública. Pero bueno, es mi vocación y estoy aquí porque quiero. Tomaré la decisión en los próximos días de aceptar o rechazar ese salario que tengo derecho a aceptar. Por ahora, el único que lo ha aceptado es el señor de Bildu, desde luego sin presentar ninguna propuesta formal por la cual hubiese en este pleno posibilidad de reducirlo. Yo le invito, insisto, a renunciar a su salario, aparte de su salario, incluso a todo. Quizá yo le acompañe también si lo hace. Desde luego, hay que predicar con el ejemplo. Y en este caso han tenido la posibilidad de ajustarse los salarios a los que se pusieron en el mandato anterior y no lo han hecho. Entonces ahora ya se puede hacer el discurso político que se quiera y el populismo que se quiera. Pero yo también soy de los que piensa que, por ejemplo, Azcuna, un médico de prestigio, hubiese dado el paso a trabajar en lo público por un salario que hubiese repercutido de forma negativa en su propia familia. Jamás. Es verdad que con salarios muy bajos, menores que los de un policía municipal o de un funcionario administrativo, hay personas profesionales de prestigio que darían el paso a trabajar en la política y a gestionar lo público y a mejorar la vida de las personas, o de esa manera populista estamos privando a las administraciones públicas, algunos que están siempre defendiendo lo público, precisamente de esos grandes profesionales. Es una reflexión que hago en voz alta que creo que tendríamos que llevar a cabo todos. Yo creo que, y yo soy el primero que defiende la dignidad en los trabajos y que estén remunerados de manera justa. Yo me he pegado por los derechos de las trabajadoras de servicio a domicilio de todo Vizcaya. Me he peleado por los derechos salariales y las condiciones laborales de los policías municipales de Bilbao y de todo Vizcaya. Y me defenderé y defenderé las condiciones laborales de todos y cada uno de los trabajadores de este ayuntamiento. También la de los concejales y la de los cargos políticos que puedan y quieran dedicarse a ello, porque más allá de desprestigiar esta labor, que en realidad es fundamental para la democracia y para la vida de todas las personas, lo que se hace con ese populismo barato es espantar de la política, espantar de las administraciones a personas que podrían aportar mucho por el bien común y por mejorar, insisto, la vida cotidiana de todas las personas. Por lo tanto, la alcaldesa ha asumido esa responsabilidad y tendrá que demostrar y justificar su salario. Lo que tengo claro es que el salario del anterior no ha quedado justificado para nada, porque la inmensa mayoría de promesas que se comprometió a llevar a cabo e impulsar en este ayuntamiento y en Durango han sido incumplidas. Por lo tanto, termino como dije, a veces lo caro sale barato y a veces lo que puede parecer barato pues sale caro o carísimo. De hecho, ni siquiera está hoy aquí. Eskerrik asko, herriaren eskubideak. Arratsaldeon. Bueno, en primer lugar, me va a permitir o no el PNV decir que Herriaren Eskubidea Independientes de Durango no estamos en Eudel y, por lo tanto, podremos estar en contra de lo que se decida allí. En cuanto se ha hablado de donaciones también, a veces para hablar de temas hay que también un poco tener conocimiento, porque el PNV no sabe si Herriaren Eskubidea en algún momento ha hecho donaciones o no, que sí las hemos hecho, pese a cobrar un 50% en la legislatura 2015-2019. O sea que algunos sí sabemos lo que es hacer donaciones, vivir con salarios menores y hacer un sacrificio para trabajar por lo que creemos que es la política municipal. Luego también hay que decir, porque parece que tenemos una memoria volátil, que hace 15 minutos hemos tenido una junta o una reunión, junta de portavoces o reunión, donde se nos ha entregado el informe de fiscalización de la propuesta que traen aquí PNV y PSE, 15 minutos antes de este pleno. Y
pueden hacerlo perfectamente, sin ningún problema. Igual que nos han presentado varios informes, hasta 4, sobre cómo salían los números, las cuentas de su propuesta, y lo pueden hacer perfectamente. Pero venir aquí a marcar a los demás tiempos límite cuando incumplen los propios, pues no. Y salvo que quieran coartar los derechos de los concejales de este pleno, tenemos derecho a presentar las propuestas de viva voz en este mismo pleno. Salvo que ese nuevo ROM que quieren traer también vaya a trabajar en ese sentido, en el que no podamos ejercer nuestro derecho en esta sala. En cuanto a numerosas publicaciones que se han podido hacer, creo que aquí ha habido publicaciones de muchos grupos municipales, algunos diciendo incluso que su propuesta reducía en 18.000 euros el coste de lo que venía siendo el equipo de gobierno anterior. Esto, si lo puede ver la gente desde casa, es la tabla que viene en el informe técnico de personal del ayuntamiento, que deja muy clarito que la propuesta de PNV y PSE supera en 110.305 euros el coste del anterior equipo de gobierno. Esto no lo dice Riera en Escudilla Independientes de Durango, lo dicen los técnicos municipales. Así que podemos hacer cábalas y números y me llevo una o me llevo dos o no me llevo ninguna, o no sé, como hacía mi abuelo cuando jugaba cartas, que siempre se equivocaba pero siempre a su favor. O podemos ser serios y venir aquí y presentar los datos que son. Aquí está el informe de los técnicos municipales donde dice que esta propuesta es 110.000 euros más cara que el equipo de gobierno anterior. Como decía, hace 15 minutos hemos tenido una reunión con todos los partidos políticos donde tanto EH Bildu como Herriaren Eskubidea Independientes de Durango hemos presentado una propuesta basada en algo que no es desconocido, que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, que es mantener exactamente las mismas liberaciones que había la pasada legislatura, para que tengan exactamente los mismos derechos, incluso haciendo un incremento de la misma similar al que el personal del ayuntamiento ha recibido este año 2023. Entonces, podemos aquí decir muchas cosas, pero por hacer un resumen, la realidad está en que el modelo que nos presentan es 110.000 euros más caro y encima con 2 personas menos trabajando de las que estaban trabajando. Herriaren Eskubidea Independientes de Durango presentamos un modelo en el que hay más personas trabajando, dedicando trabajo para que Durango avance, por un coste hasta 40.000 euros más barato, menor que lo que presenta el equipo de gobierno. Esa es nuestra propuesta y es la que vamos a votar. Mila esker. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Arratsaldeon berriro. Bueno, ha quedado claro que hay 2 maneras en las que nos podemos organizar. Una, la que estaba hasta el 2019, en la que había menos liberados con más salarios, o lo que ha habido del 2019 al 2023, más liberados con salarios inferiores. Nosotros hemos optado por la anterior. Es una distinta manera de organizarse. A partir de ahí, queremos dejar claro que tenemos un grupo político más y que nosotros lo que pretendemos es dar las mismas oportunidades a todos, no solo económicas, sino porque no se nos olvide que si llegamos a tener ese RON en vigor, tanto Herriaren Eskubidea como el PP tendrían que compartir portavocías, tendrían que compartir quién iba a las comisiones y nos parece que no es justo ni para el PP, ni para Herriaren Eskubidea, ni para cualquier partido que únicamente hubiese obtenido un único concejal. También queremos dejar claro que no se ha debatido porque ningún partido político de la oposición ha querido, porque nosotros dejamos claro el jueves que esta era nuestra propuesta, que había hasta el lunes a las 10 de la mañana para presentar propuestas y después debatirlas. No hemos recibido absolutamente nada, pero bien que fuisteis directos a prensa a decir lo que considerabais. Es verdad que hemos tenido una junta de portavoces antes de venir y en esa junta se nos ha dicho que hoy se iba a presentar la propuesta, pero creo que hay que ser más serios que todo eso. Debatir, podemos debatir todo lo que queráis, pero no venir aquí a montar el show, que eso es lo que a vosotros tanto os gusta. Respecto a nuestra propuesta, está dentro de los parámetros de Eudel. Es verdad, nos puede gustar más o menos Eudel. ¿Que a mí me puede parecer que sea excesivo el salario de la alcaldesa? Sí, me puede parecer. Pero si hace 4 años nos valió que a la alcaldesa de H. Bildu equipara su salario con lo que ella cobraba hasta ese momento, nos tiene que parecer igual de justo que la actual alcaldesa adapte su salario a lo que era el anterior. Creo que es lo más justo que se puede ser. A partir de ahí, nosotros proponemos que a los tenientes alcaldes se nos baje el salario un 20%. Indicar que con vuestro RON eso hubiese subido un 10%.
Y además, si no podíamos haber hecho como en el Hórreo, que las tenientes alcaldes cobrásemos más que la alcaldesa. Lo cierto es que el equipo de gobierno supone menos gasto que el anterior y la oposición tiene más oportunidades. Además, hoy también vamos a aprobar el tema de las dietas. Los mayores beneficiados no es el equipo de gobierno con este incremento de dietas, pero es algo que nos parecía lo más justo. Sabemos que llevan más de 10 años esas dietas congeladas. Por tanto, si os parece excesivo que los plenos, la dieta de los plenos sea 120 euros, mirar alrededor, me da igual, pueblos del entorno gobernados, me da igual, por el PNV, por Bildu, por el PSOE, todos, y veréis que eso no es lo justo ni es la manera de reivindicar lo que supone un pleno. Respecto a Rien Eskubidea, decís que en la anterior legislatura, la del 2015-2009, cobrabais 2015-2019 el 50%. No, tenéis una liberación completa. Otra cosa es que vosotros decidieseis repartiros entre los dos, porque lo mismo podíamos hacer ahora el PSOE. Yo ahora mismo tengo una liberación de 62.000. ¿Te suena mejor que esa liberación sea 31.000 euros para José Ángel Orbegozo y 31.000 euros para Jessica Ruiz? ¿Os sonaría mejor esa propuesta? No sé. Y se os ha pedido perdón antes de entrar aquí por los informes, porque han llegado tarde, es verdad. Igual que pasó hace 4 años, o sea, es lo mismo. Por tanto, el momento de hacer la propuesta fue hasta ayer y no vale ahora venir aquí a hacer propuestas biensonantes cuando sabéis que en el fondo lo que no queréis es aplicar vuestra propia propuesta. Eskerrik asko, Jessica. EH Bilduren txanda. Bai. Bai, bueno, arratsaldeon berriro ere. Mireia, izango zara, egingo duzu historia gaur, izango zara gehien kobratzen duen alkateak Durangon. Eta kokatuko duzu Durangon posgarren postuetan hiriburuak kenduta. En el top 10 va a estar Durango en cuanto a liberaciones. 77.929 euros redondeando, un 66% más, 30.000 euros, 30.900, casi 31.000 euros más que la anterior alcaldesa. Habláis de la propuesta que teníamos hasta el lunes, de si podíamos haber debatir entre mantener, que nuestra propuesta es eso, mantener las liberaciones que venían estando la legislatura completa, o incrementarse un 66%, creo que mucho debate no iba a haber. Y los porcentajes estaban en el ROM que acabáis de derogar, con lo cual creo que nuestros porcentajes respecto de las liberaciones eran claros. Lo que no tienen tan claro, mira, no lo iba a comentar, pero lo voy a decir. Los que no lo tienen tan claro los porcentajes, a lo mejor es el equipo de gobierno, el PNV, porque cuando hicieron las aportaciones al ROM, hablaban de la alcaldesa y los tenientes de alcalde un 10% menos que los tenientes que la alcaldesa y los concejales un 20% menos. Y ahora están proponiendo un 20% en vez de un 10% para los tenientes de alcalde y un 30% para el resto de concejales respecto a los tenientes de alcalde, lo que supone un 45% menos para los concejales. Pero no venimos, nosotros, como hemos dicho, no hemos venido aquí a mendigar ninguna liberación, ni hemos venido por dinero, como vienen otros, para hacer política. Nosotros no venimos a llenarnos los bolsillos. Y el argumentario que utilizamos hace 4 años, cuando IMA se bajó el sueldo, es por eso, porque no veníamos a lucrarnos y se asemejó el sueldo al que tenía como funcionaria. Hombre, argumentar, es que Mireia, argumentar que te que te subes el sueldo, que te lo pones como el puesto de trabajo de directora de Gobierno vasco, bueno, tu último puesto de trabajo ha sido como presidenta de la Mancomunidad, podrías haberte puesto ese, el de 58.000, pero no, has elegido el de 77.000. Un puesto que es un cargo político, un cargo de confianza, que no es un puesto fijo, que no es sacarse una posición, para nada, que es puesto a dedo. Ustedes piensan que el Gobierno vasco es suyo, pero para nada. Ya parece que hay que recordarles que una vez lo perdieron y que lo volverán a perder. Veremos qué sucede en las elecciones que vienen. Entonces, lo suyo, bueno, pues a lo mejor cuando usted vuelva a la empresa privada donde tenga su puesto de trabajo, si es que lo tiene, pues puede solicitar allá, ¿no?, el sueldo de directora de Gobierno vasco, de alcaldesa o de presidenta de la Mancomunidad. Pero bueno, nosotros, como ya hemos dicho antes en la Junta de Portavoces, nuestra propuesta, y como evidentemente es legal y no se puede coartar la libertad y el derecho a hacer propuestas sin voce en el Pleno, aunque se apruebe un nuevo borrón, nuestra propuesta es la de mantener
las liberaciones en los montantes del año de la legislatura pasada, que eran 47.000 alcaldesa y 36.500 euros los tenientes de alcalde y resto de concejales, con una subida de un 2,5%, que ha sido lo que se ha aprobado para los funcionarios para 2023. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzalea. Bueno, con relación a la propuesta, vuelvo a dejar claro que no hemos tenido en el plazo que se estableció, un plazo que estaba abierto a poder haber tenido un debate y en el que realmente podíamos haber comentado entre todos cómo quedaban estas propuestas, pero no, tal y como ha dicho Jessica, realmente no tenéis ninguna intención de que vuestras propuestas sean aceptadas, porque si no, con todo el plazo que habéis tenido para hacerlas, las podíais haber hecho para este lunes a las 10 y no ha sido así, no se ha recibido ninguna propuesta. Quiero aclarar también que, bueno, como se ha dicho, que una de nuestras primeras decisiones ha sido subir el sueldo a la alcaldía, pues no, la verdad es que no ha sido así. Todos sabéis que dentro del primer mes, después de las elecciones, hay que hacer este pleno, hay que fijar estos salarios. No obstante, esa no ha sido nuestra primera decisión. Estábamos obligados a tomar estas decisiones, las tomamos con total transparencia y sin ningún tipo de pudor, porque los salarios que se han acordado son salarios no solo totalmente legales, sino acordes al cargo y a la responsabilidad que suponen. Pero hemos de decir que este equipo de Gobierno ya ha empezado a trabajar y mucho antes de esta decisión se han hecho otra serie de cosas que simplemente por enumerar. Pues bueno, estamos intentando resolver la huelga de Durango-Quirola, que era una de nuestras primeras prioridades. Cómo no, valorar la situación de ETS y la situación de Durango tras la última sentencia. Para eso nos hemos reunido con ellos. Estamos buscando una ubicación para las barracas para estas fiestas. Hay que felicitar, y ha sido una actuación súper importante, la de todos los municipales y los voluntarios que han estado en Durango. Hemos tenido muchas bajas en esos voluntarios que ha habido que gestionar y creemos que ha sido un acto del que podemos estar orgullosos. Durango ha salido airoso de ello y para ello tenemos que dar las gracias a la Policía Municipal y a la labor que han hecho de coordinación. El Tour ha pasado por aquí, también este equipo de Gobierno estaba aquí y lo ha gestionado. Eso, entre otras cosas, como pedir cita con Osakidecha, con la Diputación, en fin, numerosos actos que han sido nuestros primeros actos de Gobierno y no el subir el sueldo a la alcaldesa. Pero bueno, ya que estamos hablando de ese sueldo, sí que consideramos que ese sueldo es adecuado. Hay que dejar claro que Ima nunca se bajó su salario. Porque es muy populista decir que Ima vino aquí y se bajó el salario. No, Ima cobra exactamente lo mismo. Sea funcionaria o venga de otro cargo de Gobierno, ella no solo cobraba su salario, sino que luego mantenía los trienios que tenía en su puesto de la Diputación. Sí, no, yo no digo que no sea un derecho. Lo que digo es que realmente tenía el salario que cobraba de aquí más los trienios que tenía en su otro puesto. Pero bueno, que su salario siempre fue exactamente el mismo y que entendemos que con el mismo criterio, si ahora siguiera aquí de alcaldesa, lo que sería es su salario con lo que en este momento Función Pública determina, porque vamos, hasta la fecha no hemos tenido ningún indicativo de que Inma se fuera a bajar ese salario. Voy a poner Bueno, este sería un cuadro porque, bueno, se nos está diciendo que mentimos y que los datos son los de los funcionarios y todos estos datos son sacados exactamente de los mismos técnicos del ayuntamiento y creemos que es importante que se vea en esos datos realmente cuál es el coste de un equipo de Gobierno y del otro equipo de Gobierno, pero que se vea con los datos en concreto, porque eso sería lo que supondría la actualización que este equipo de Gobierno en este momento se ha fijado unos salarios, pero el anterior equipo de Gobierno, ya con el RON que tenía aprobado y con lo que iba a subir, según Función Pública, el salario de la alcaldesa, eso iba a ser el coste del equipo de Gobierno. Entonces, queremos dejar claro que donde el anterior equipo de Gobierno a Durango le costaba 335.020,43 y eso era porque ese RON entraba en vigor mañana. Si por parte de ese equipo de Gobierno se hubieran ganado las elecciones y hubieran conseguido conformar Gobierno, pues esto sería lo que Durango estaría pagando. Y, en cambio, en este momento, el coste del equipo de Gobierno que ahora se propone en el pleno de hoy es de 316.226,29.
Y ese es un coste total, un coste en el que incluye, como podéis ver perfectamente, la seguridad social y está todo el gasto contemplado. Es decir, el dato de que el equipo de gobierno a Durango le cuesta menos, pues sí, a Durango le cuesta 18.794,14 euros menos. Y aquí dentro está incluido el sueldo de la alcaldesa. Efectivamente, nosotros liberamos a 4 personas y vosotros liberabais a 6. Pero en este equipo de gobierno hay personas que renuncian a un salario. Y lo voy a decir, porque aquí sí se baja la gente su salario. Entonces, en esa bajada de salario, para empezar, tenemos a nuestra teniente alcalde, Sara Oceja, que viene a este equipo de gobierno bajándose considerablemente su salario, porque viene de un puesto de responsabilidad en donde se baja mucho su salario. Con respecto a... Yo, efectivamente, voy a hablar también de mí, porque... Aquí hablamos del sueldo de Mireia, pero no me parece haber visto en ningún titular cuál va a ser mi salario en este ayuntamiento. Yo, por de pronto, aquí estoy explicando a todos los concejales todos los puntos de este pleno, como voy a hacer en cada uno de los plenos, porque es lo que me va a corresponder como teniente alcalde. Lo voy a hacer sin liberarme. Es decir, quiero dejar claro cuál ha sido mi salario, porque, mira, como tengo hecha la declaración de renta hace poco, lo que yo he cobrado en la anterior legislatura como persona no liberada ha sido 1.970,09 euros bruto por todo el año. Por todo el año por acudir a comisiones y demás, en las cuales, en numerosas ocasiones, me ha tocado defender a mi partido, me ha tocado tener una oposición, ha supuesto muchísimo trabajo y esto ha sido mi salario bruto. No creo que en ningún periódico ha salido que la teniente alcalde de este ayuntamiento, que forma parte de este equipo de gobierno, no va a tener un salario ni una liberación y espero hacer mi trabajo dignamente y que, bueno, efectivamente, con la ayuda de un equipo, que es lo que tengo detrás, porque formamos un equipo, todo eso se pueda llevar a cabo. Entonces, es muy populista explicar a Durango que dentro de este equipo de gobierno tenemos un salario que efectivamente viene de una persona que no va a cobrar ni un euro más que en su anterior puesto de trabajo, va a cobrar exactamente lo mismo, pero tenemos distintas personas que sí que realmente van a cobrar mucho menos y que realmente incluso se va a no liberar y hacer el mismo trabajo. Que bueno, me siento aquí, podría haberme sentado allí y efectivamente lo que es mi puesto pues vendría a ser lo mismo que el portavoz de hoy de EH Bildu ha venido haciendo. Y recuerdo que cuando debatíamos el RON, pues me decía amargamente si me parecía digno que por 1.900 euritos se hiciera el trabajo de un teniente alcalde. Pues no, señor Urquiza, no me parece digno. No me parece digno que ese salario sea realmente lo que un teniente alcalde para su trabajo vaya a hacer. No obstante, yo intentaría hacerlo por muchísimo menos. No me voy a liberar, evidentemente me va a suponer un sobreesfuerzo, pero sí me gustaría que eso en Durango quede también claro, que realmente este equipo de gobierno lo conformamos muchas personas. Con relación a lo que se está diciendo de los 110.000 euros, pues bueno, efectivamente, aquí tenemos el RON que fue publicado el 14 de junio de 2023 en el Boletín Oficial de Vizcaya y cuando estamos haciendo esa comparativa, hombre, por favor, no me mientan, expliquen un poco con más rigor realmente cuál hubiera sido la cantidad de dinero que igualmente para destinar a las subidas que ya tenían previstas, subidas a las que me he referido, que ese era su equipo de gobierno, realmente hubiera tenido que hacer también una modificación de crédito y realmente se hubiera tenido que atender esa cantidad. Es decir, este equipo de gobierno no le cuesta a Durango 110.000 euros más. Y pues, como ahora van a tener ocasión de explicarlo, me gustaría que digan exactamente de dónde sale esta cantidad de dinero, porque queda bien claro lo que el equipo de gobierno le cuesta a Durango, queda bien claro qué era lo que estaba en el RON y, por si a alguien le queda duda, los artículos del RON que iban a entrar en vigor son el 7 y el 8, y entonces en ellos se recogía claramente que las dedicaciones eran actualizadas anualmente en función de las mejoras salariales que se apliquen al personal municipal, que los tenientes de alcalde se aplicarán la retribución correspondiente al alcalde con una deducción del 10%, por lo tanto, esos son los números, y que la retribución será la correspondiente a la del concejal o concejala del equipo de gobierno con dedicación exclusiva y menor retribución con una deducción del 10% para la oposición. Es decir, la oposición iba a cobrar menos, ustedes no. Entonces, bueno, pues esta es nuestra propuesta. Estamos orgullosos de ella. Creemos que realmente lo que venimos
es hacer una propuesta donde se contiene el gasto y si en algo se modifica es que tenemos un partido político más y que ese partido político estaba aquí para este equipo de gobierno y para el que hubiera estado en caso de que gobernaran. Por lo tanto, meter ese gasto como si fuera nuestro, pues hombre, creemos que ahí están los números y que Durango los entenderá correctamente. Gracias. Eskerrik asko Josune, bigarren txandari nahi duzue, Alderdi Popularrak ez, herriaren eskubideak, bai? Sí, Arratsaldeon berriro. Bueno, está muy bien hacer ficciones de lo que los demás harían y ya decirle a la gente lo que el resto vamos a decidir o vamos a opinar, pero la realidad es que nosotros somos dueños de nuestras decisiones y el PNV y el PSE no saben lo que hubiéramos hecho si hubiéramos ganado las elecciones. Dicho lo cual, una tabla muy bonita, pero una de dos. O la tabla miente y el PNV miente, o el informe de personal que dice que el equipo de gobierno tiene un coste anual de 547.627,42 euros, la propuesta que nos han traído, 110.000 euros más que la previsión que había para el modelo del anterior equipo de gobierno, EH Bildu Herriaren Eskubidea, o este informe miente y este informe de fiscalización de intervención no sirve, y con lo cual la votación que vamos a llevar a cabo aquí debería ser nula, o esa tabla miente. Una de dos. No hay más salidas. Lo he enseñado antes en grande, viene aquí en el informe, en pequeñito. Como he dicho, Herriaren Eskubidea Independientes de Durango tiene un modelo muy diferente al modelo que presentan hoy el PNV y el PSE. Está muy lejos. Nuestra propuesta pasa por dedicarle al ayuntamiento el tiempo que se merece, las personas que se merecen para sacar los proyectos adelante. Tiempo que hace falta mucho porque hay mucha carga de trabajo en este ayuntamiento por tantos años de cosas sin hacer. El modelo del PNV y el PSE se basa en que unos pocos cobren mucho dinero, pero unos pocos. Desde Herriaren Eskubidea Independientes de Durango proponemos, como he dicho, continuar con el modelo que teníamos hasta ahora, aumentando el incremento salarial que le ha correspondido a los propios funcionarios de este año, ni siquiera de los últimos 4 años, solo de este último año. Pasar de esos 47.000 más el incremento salarial para alcaldía y 36.500 más el incremento salarial que creo, si no recuerdo mal, que vendría a ser un 2,5%. Con nuestra propuesta habría 2 personas más que con la propuesta del PNV y el PSE dedicadas a sacar proyectos adelante, a trabajar para que Durango avance y con al menos 40.000 euros menos de gasto que la propuesta que nos traen el PNV y el PSE. Es por eso que vamos a defender nuestra propuesta, porque creemos que es más justa para Durango, para los intereses de Durango, porque no estamos de acuerdo con que unos pocos se lleven mucho dinero y hagan poco trabajo. Preferimos que haya más gente dedicada a que las cosas salgan adelante en Durango, que Durango avance y que las personas de Durango tengamos el Durango que queremos. Mila esker. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Bai, Jokin, bai. Bai, Arratsaldeon, me vais a perdonar, pero ante las dudas de si los informes técnicos son veraces, mienten o no mienten, partís de un error de base y es que estáis discutiendo sobre magnitudes diferentes. Las magnitudes que estaba planteando la portavoz de AJ se refieren a un equipo de gobierno constituido por 4 personas y las magnitudes a las que se refiere el informe de la técnica y mi fiscalización al respecto se refiere al conjunto de las dedicaciones y liberaciones y el gasto total que supone a la administración local, en este caso la propuesta que se ha traído al Pleno. Es que ricasco. Los informes, por cierto, están bien. Eskerrik asko azalpenagatik eta jarraitzen dugu orduan Alderdi Sozialistarekin, mesedez. Bueno, yo voy a ser muy breve porque una de las cosas que pedí yo en aquel RON era que hubiese tiempos de intervención, entonces voy a intentar ser coherente con lo que en aquel momento defendí. Nos alegra oír que, por lo que parece, vosotros mismos derogaréis vuestro propio RON, porque según lo que nos ha dicho el portavoz de Herriaren Eskubidea y EH Bildu, que creo que es la misma propuesta a la que defendéis los dos, en aquel RON lo que se venía a decir es subida anual según el IPC y los tenientes alcaldes un 10% respecto a alcaldía y el resto de concejales un 10% respecto al concejal que no era teniente alcalde de aquel momento. Con lo que eso de 47.000 más 2,5 y 36.500 más 2,5 no cumple con vuestro propio RON. Pero bueno,
Yo, conclusiones rápidas. Este equipo de gobierno supone menos gasto si comparamos, porque nosotros no mentimos, si comparamos con la propuesta de vuestro propio RON, no con los datos de hace 4 años. Este equipo de gobierno supone 23.000 euros menos. El gasto total de más sí que son 36.000 euros, es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos un partido político más y porque en dietas, que el mayor beneficio de esas dietas es EH Bildu, supone 20.000 euros más. Pero, insisto, consideramos que es lo más justo subir esas dietas. Siguiente punto. No habéis presentado ninguna propuesta porque se os dio el plazo y la podíamos haber debatido. No habéis querido debatir absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque solo os movís tristemente por el ruido mediático y eso no es serio en política. Eskerrik asko. Eskerrik asko. EH Bildu. Bueno, indicar que argumentáis que cogéis las retribuciones de una población de rango inferior y os vanagloráis, os sentís orgullosas de que estáis ahorrando, que nos podríais salir más caras. Entonces, habría que daros las gracias entonces para no salirnos tan caras a Durango. De todas formas, utilizáis los criterios y diferentes criterios según os interesa o diferentes magnitudes, como se ha podido ver. Ahora estáis haciendo una simulación, una ficción, donde el 100% ese que es la base por la cual se parte, que es la alcaldía, no sé cuál habéis puesto. En función de esa base, pues evidentemente cambiaría todo, en función del RON que acabáis de derogar, con lo cual, cuando os interesa, aplicáis el RON y cuando no, lo derogáis. Pero bueno, en función, la base, que es el 100%, si es irreal, si estáis subiéndola en una simulación, en una ficción que nosotros no hemos propuesto, pues os pueden salir los números que queráis y engordarlos todos los que queráis y seguiremos cobrando más que vosotros. Pero lo que sí es cierto, y según el informe de la Técnico de Recursos Humanos, en el montante total de liberaciones, el Gobierno y los concejales liberados salen 110.000 euros más. Y no se le puede achacar los 110.000 al concejal del Partido Popular, porque si no, pues creo que va a cobrar más que nadie. Y luego hablan un segundo. Eso. Luego, aparte de los 110.000 euros de más que nos va a suponer anuales el conjunto de las liberaciones, claro, no están contemplando, tanto que le gustan hacer simulaciones, no están contemplando el gasto potencial que puede tener su equipo de gobierno, porque dicen que tienen 2 liberados menos, pero nadie impide a que se liberen pasado mañana. Se puede liberar la tercera teniente alcalde tranquilamente y se puede liberar el concejal del Partido Socialista. A lo mejor no le interesa porque cobra más en la empresa pública, también de director, puesto a dedo, pero bueno, se pueden liberar y ser bastante más alto el gasto para Durango. Lo mismo con las dietas. Yo creo que las dietas, con los números que estaban antes, eran coherentes y no hace falta más. Como he dicho, aquí no venimos a enriquecernos ni a llenarnos los bolsillos. Venimos a trabajar y a hacer política. Eta hori egingo dugu. Gu lanean, EH Bildu lanean egongo da, lanean jarraituko dugu, eta proposamenak egingo ditugu. Salatuko dugu behar dagoena, zabalduko ditugu lehioak eta ateak, pasaren legintzaldian esan genuen eta egin genuen bezalase, eta hori da gure asmoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta ronda amaitzeko Eusko Alderdi Jeltzalea. Bueno, me alegra ver que lo primero que he dicho, que es lo relativo a la transparencia, ninguna de las intervenciones lo ha puesto en duda. Por lo tanto, queda claro que si alguien ha mentido a la ciudadanía duranguesa son los partidos de la oposición que vinieron desde el principio diciendo que esto lo habíamos hecho a puerta cerrada y que esos datos, no sé, se los habían encontrado en un cajón. Entiendo que el que calla otorga y que cuando por parte de ninguno de los portavoces se ha dicho nada al respecto, quede claro que si alguien han metido a Durango son los partidos de la oposición. Aparte de eso, yo sí, en esas no propuestas, porque no hemos tenido ninguna propuesta, pero bueno, sea como fuera, tampoco en lo que han intentado hacer hoy en el Pleno venía nada con relación a las dietas hasta este momento, y teniendo en cuenta que los mayores beneficiados de estas dietas son EH Bildu, podían haber venido con una propuesta en donde realmente las dietas fueran otros, porque, bueno, tampoco es que nos fuera la vida en las dietas, pero nos parecía algo más digno para todas las personas que conformamos este Pleno. Pero bueno, tampoco ha habido ninguna propuesta al respecto, por lo tanto que a última hora
se diga algo de las dietas, cuando francamente son unas dietas que probablemente seremos de los ayuntamientos que tienen las cantidades más bajas, pues resulta hasta irrisorio. Todas esas hipótesis políticas, pues efectivamente, es que, como he dicho antes, como Inman no se bajó su sueldo, pues vienen de que realmente si consultamos a Función Pública y el salario que ya tenía, pues partimos de la base de que sería el mismo salario, porque en ningún momento vino diciendo que se iba a bajar el salario de su anterior puesto de trabajo. Por lo tanto, las hipótesis que mantenemos sería ese coste que efectivamente era real para Durango, porque con un RON aprobado y que para nada se iba a derogar, todas esas cantidades son las que Durango hubiera pagado por el equipo de gobierno, que ya sé que no les gusta oírlo, pero realmente estos 18.794,14 euros se corresponde con lo que este equipo de gobierno gasta de menos, por mucho que en todos los periódicos esté el salario de nuestra nueva alcaldesa, que con mucha dignidad corresponde a lo que tendría que ser, según Eudel y según su cargo. Con relación al gasto potencial, pues bueno, evidentemente Durango hablará. A los hechos nos remitiremos a ver si realmente eso no. Eso sí que son hipótesis de qué es lo que va a ocurrir. Nosotros sabemos las liberaciones que necesitamos, sabemos cómo se compone este equipo, que es un equipo con unos profesionales muy buenos, como he dicho antes, y por lo tanto, pues bueno, Durango lo verá en un futuro. Y lo que también me ha quedado claro, porque bueno, os he lanzado a que en vuestra siguiente intervención explicarais realmente los 110.000 euros que como un mantra estáis repitiendo, pues que realmente esos 110.000 euros incluyen muchos conceptos, inclusive los que vosotros mismos hubierais necesitado para el coste de vuestro propio grupo, no solo del equipo de gobierno, sino que realmente el PP estaba en estas elecciones, ha ganado su puesto en este pleno con total dignidad, ya a todos nos hubiera costado esa cantidad. Entonces, en ese gasto que nosotros hacemos del equipo de gobierno, también el resto de partidas hubieran aumentado a quien ocupara el gobierno. Por lo tanto, estos 110.000 euros lo único que engloban es un desglose de lo que en los próximos 6 meses va a hacer falta, bueno, en realidad sería calculado para el año completo, pero va a hacer falta para atender a eso. Pero esa misma cantidad, efectivamente reducida con el coste del PP, la hubiera necesitado el anterior equipo de gobierno. Por lo tanto, creo que ha quedado claro en este pleno que nosotras no mentimos. Los datos que hemos dado han sido claros, los tiene toda la ciudadanía, los datos se corresponden con los datos técnicos y cuando han tenido la oportunidad de explicar esta cantidad populista de los 110.000 euros, nadie en este pleno ha explicado que realmente los 110.000 euros no vienen aquí. Por lo tanto, pues bueno, creo que lo hemos explicado todo lo más transparente posible y lo que no estoy para nada de acuerdo es que se nos tache de mentirosos cuando esos datos vienen de los técnicos y aquí no se ha falseado absolutamente ningún dato. Eskerrik asko. Beno, eztabaida bukatuta, pasatuko gara orduan bozkatzera eta kasu honetan. Por alusiones, es que estáis hablando del PP, no PP. Yo aún no he solicitado, también para que la ciudadanía lo tenga claro, si voy a aceptar, si voy a acceder a ese sueldo del cual tengo derecho y tengo la posibilidad. Entonces, como aún no lo he decidido, pues no creo que sea el momento tampoco de hacer y de sacar cuentas. Sí quiero decir, para dejarlo claro, que serían 12.000 euros menos que en mi último salario público y cerca de 20.000 euros menos que en mi último salario privado, para que la ciudadanía tenga también las cuentas y sepa de qué estamos hablando. Gracias. Vale, pasamos a la votación, como hemos dicho. Puntuka bozkatuko dugu, orduan 11. puntuan, arduraldi esklusiboa daramaten karguak zehaztea eta horietako bakoitzaren ordainsaria ezartzea. Aldeko botoak mesedez. Claro. Hay propuestas alternativas. Bueno, no hemos recibido ninguna propuesta por escrito. Las hemos hecho en voz. Estoy hablando yo, un segundito.
No hemos recibido ninguna propuesta por escrito. Es verdad que aquí se han hecho diferentes planteamientos por los diferentes partidos políticos, pero se había dado un plazo para presentar propuestas y ahora la única propuesta que hay oficialmente, y de hecho lo hemos comentado también en la Junta de Portavoces, lo hemos consultado también, en este caso no está la secretaria, que habitualmente suele estar la secretaria municipal, pero lo hemos consultado y se ha decidido que la propuesta que se va a votar es la única que tenemos oficialmente encima de la mesa. Vamos a proceder a la votación. Aldeko botoak mesedez. Bale, kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista aldeko botoak, kontrako botoak, EH Bildu eta Herriaren Eskubidea kontrako botoa, abstentzioak, eta Alderdi Popularra abstenitu egiten da, eta pasatzen gara orduan 12. puntua ere bozkatzera, udaltalde politikoen esleipenak eta kidanitzeko organoen bilkuretara joateagatiko kalte ordainak zehaztean. Aldeko botoak, mesedez? Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalea, aldeko botoak. Bale, kontrako botoak, EH Bildu eta Herriaren Eskubidea, eta abstentzioak Alderdi Popularra.